En lo profundo del Putumayo, allí donde la selva respira como un gigante vivo, nació una voz destinada a trascender fronteras, Benjamín Hakanamijoy. No es casualidad que viniera al mundo en estas tierras. El Putumayo no es solo un territorio, es un corazón palpitante de cultura, espiritualidad y resistencia. Desde hace siglos, el pueblo inga ha habitado estas montañas y ríos, herederos de un conocimiento ancestral que atraviesa generaciones. La selva es su casa, su templo, su biblioteca y su escuela. Allí no se necesita papel para aprender, porque el viento, los árboles y las aguas se convierten en maestros. En ese escenario creció Hakanamijoy, escuchando desde niño las historias que se transmiten alrededor del fogón, donde el fuego nunca muere y donde la palabra es sagrada. Sus mayores le enseñaron que hablar no es solo pronunciar sonidos, es invocar fuerzas, honrar memorias, mantener vivas las raíces de un pueblo. Desde pequeño supo que en su interior había un puente entre dos mundos, el de la tradición y el de la modernidad. Su vida entera se convertiría en el intento de no dejar que ese puente se rompiera. Para entender a Hakanamijoy hay que comprender el Putumayo. No es solo un departamento en el mapa de Colombia. Es una selva espesa, atravesada por ríos que parecen espejos infinitos. Es un territorio cargado de mística, donde el yagé, la medicina sagrada de los pueblos amazónicos, abre visiones y caminos espirituales. En la cosmovisión inga, el territorio no es un simple lugar, es un ser vivo que respira y siente. Las montañas son abuelos, los ríos son venas, las plantas son maestras. Esa manera de entender el mundo acompañó a Hakanamijoy desde su infancia. Creció sabiendo que el arte más grande es la vida misma, y que cada persona debe aportar algo para mantener el equilibrio de la tierra. En las comunidades inga, los niños aprenden observando, imitando y escuchando. Benjamín fue un niño silencioso, de mirada profunda, siempre atento a los detalles que otros pasaban por alto. Veía en las hojas formas ocultas, en los insectos patrones de colores, en las piedras símbolos que parecían hablar. Mientras otros niños jugaban con arcos y flechas, él se entretenía trazando dibujos en la arena, intentando capturar aquello que solo sus ojos parecían ver. Era como si escuchara colores y viera sonidos. Los ancianos decían, ese niño tiene el don de la visión. Y no se equivocaban. En la cultura inga, el fogón es más que un lugar para cocinar. Es el centro de la vida comunitaria. Allí los abuelos relatan historias que enseñan valores, transmiten mitos y mantienen viva la memoria. Hakanamijoy escuchaba con atención cada relato, el origen del sol, la batalla de los espíritus, la historia de los pueblos que resistieron invasiones. En esas palabras aprendió que la identidad no se negocia, que el territorio es sagrado y que la vida solo tiene sentido si se vive en armonía con el mundo natural. Ese fuego, ese círculo de relatos, fue su primera universidad. Allí entendió que cada palabra es una semilla capaz de germinar en la mente y el corazón de quienes la reciben. Pero el destino de Benjamín no se quedaría solo en su comunidad. Desde joven tuvo que salir del Putumayo para estudiar y explorar otros territorios. Llegó a Bogotá, un mundo completamente distinto al de la selva, ruidoso, gris, lleno de edificios y asfalto. Muchos indígenas que migran a la ciudad sienten que su identidad se diluye. Hakanamijoy, en cambio, decidió que ese choque no sería un obstáculo, sino una oportunidad. Comprendió que su misión era tender un puente, mostrarle al mundo urbano y occidental la riqueza de la cosmovisión inga. No quería abandonar sus raíces. Quería llevarlas consigo y transformarlas en algo que pudiera ser visto, sentido y comprendido más allá del Putumayo. Ese puente se llamaría arte. Las visiones que había tenido desde niño, colores que se movían como serpientes, formas que surgían en el agua, sueños pintados en el aire comenzaron a buscar salida. El arte fue la respuesta. En cada trazo, en cada lienzo, Hakanamijoy empezó a traducir lo que sus abuelos le habían enseñado. Los símbolos ancestrales, los patrones de la naturaleza, los cantos de la selva, todo eso se transformaba en colores intensos, en formas vibrantes que parecían respirar. Su pintura no era solo estética. Era memoria, era resistencia, era una manera de decir: estamos aquí. Los inga existimos. Nuestra voz, nuestros sueños y nuestra tierra siguen vivos. Hakanamijoy nunca olvidó lo que los mayores le enseñaron. Quien olvida su raíz, pierde el camino. Por eso, aunque viviera en ciudades y expusiera en galerías, siempre regresaba al Putumayo. Volvía al fogón, al río,
a la selva, para renovar su energía y su compromiso. Ese retorno constante le dio la fuerza para convertirse en un líder, no solo en el arte, sino también en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Porque entendió que el arte sin territorio es solo adorno, y que la pintura, sin la voz de su pueblo, sería un lienzo vacío. Así, entre la espesura del Putumayo y los muros de las ciudades, se fue forjando la vida de Benjamín Jacanamijoy. Un hombre que no solo soñaba con colores, sino que los usaba para contar la historia de un pueblo entero. Pero su destino no era ser únicamente artista. Muy pronto, esa voz tranquila y profunda que había aprendido frente al fogón se convertiría en un grito colectivo. El grito de un pueblo que reclamaba justicia, respeto y dignidad. La selva había enseñado a Jacanamijoy a escuchar. Escuchar el murmullo de los ríos, el canto de los pájaros, el susurro de los abuelos. Pero con el tiempo comprendió que escuchar no era suficiente. Llegó el momento en que debía hablar. La palabra, para el pueblo inga, no es ligera. Es compromiso. Es fuerza. Es destino. Y Benjamín, que había crecido en el silencio observador, empezó a alzar la voz no solo por sí mismo, sino por todos los suyos. El Putumayo, como muchos territorios amazónicos, ha sido escenario de múltiples dolores. Primero fue la fiebre del caucho, que esclavizó y exterminó comunidades enteras a finales del siglo XIX. Después, el extractivismo de petróleo y minerales. Más tarde, la violencia armada, el narcotráfico y el abandono estatal. Cada una de esas heridas dejó cicatrices profundas en el territorio y en la memoria de sus habitantes. Los Inga, como muchos otros pueblos, vieron cómo la selva se fragmentaba, cómo los ríos se contaminaban, cómo los espíritus protectores parecían retirarse ante tanto atropello. Jacanamijoy no podía quedarse quieto. Sabía que su arte era importante, pero también entendía que debía levantar la voz como líder. En las comunidades Inga, la palabra del mayor es guía. El cabildo, la asamblea, la minga, ese trabajo colectivo donde todos se unen, son espacios donde las decisiones no se imponen, se dialogan. Benjamín participaba en esas mingas de palabra. Y poco a poco, su voz comenzó a ser escuchada con atención. No era un orador de frases rimbombantes. Su fuerza estaba en la calma. Hablaba despacio, con pausas, como quien mide cada palabra para no desperdiciarla. Y así, con serenidad, fue recordándole a su pueblo que el territorio no era un recurso, sino la esencia misma de la vida. Que defender la selva era defenderse a sí mismos. Que sin tierra no hay identidad, y sin identidad no hay futuro. El liderazgo de Jacanamijoy no se limitaba al territorio físico. También luchó por la defensa de la cultura. La modernidad arrasaba con todo, con las lenguas, con los rituales, con los cantos. Cada año, menos jóvenes aprendían el runachimi, la lengua inga. Cada año, menos niños se interesaban en los relatos ancestrales. Benjamín sabía que si la cultura desaparecía, el pueblo entero estaría condenado a ser invisible. Por eso empezó a hablar en escuelas, en encuentros culturales, en foros públicos. Recordaba la importancia de mantener vivas las palabras ancestrales, de respetar los rituales, de no dejar morir las semillas de la memoria. Ser líder indígena en Colombia nunca ha sido fácil. El Estado muchas veces ve a los pueblos originarios como obstáculos para el desarrollo. Las empresas presionan por el acceso a la tierra, los proyectos extractivos amenazan con devastar la selva, y la violencia no tarda en aparecer contra quienes se oponen. Jacanamijoy supo enfrentar ese escenario con dignidad. Nunca fue un hombre de confrontación armada. Su arma era la palabra. La llevaba a reuniones con funcionarios, a debates sobre política pública, a encuentros internacionales. Hablaba con la misma calma que en el fogón, pero cada palabra era como una flecha certera. Recordaba que el territorio indígena no era un regalo, sino un derecho ancestral. Que la cultura no era un adorno folclórico, sino la esencia de una nación diversa. Que la dignidad no se negocia. En medio de ese liderazgo, Jacanamijoy nunca se desconectó de la selva. Mientras otros líderes se perdían en los laberintos de la política, él siempre regresaba a los rituales del yaje, al consejo de los mayores, a las mingas de trabajo comunitario. Decía: para hablar en nombre del pueblo inga, primero hay que escuchar a la selva. Ella es la verdadera maestra. Ese equilibrio entre lo espiritual y lo político le dio una fuerza única. Era un líder distinto, no gritaba,
no imponía, no negociaba desde el interés personal. Su poder nacía de la conexión con lo sagrado, de la coherencia entre lo que decía y lo que vivía. Muy pronto, la voz de Benjamín Jacanamijoy dejó de ser escuchada solo en el Putumayo. Se abrió espacio en foros nacionales e internacionales sobre derechos indígenas. Allí recordaba que la defensa de los pueblos originarios no es solo un asunto local, es una lucha global. Decía que la Amazonía no es un recurso de Colombia, sino un pulmón del planeta. Que lo que pasa en el Putumayo afecta al mundo entero. Y que escuchar a los pueblos indígenas no es un acto de caridad, sino una urgencia para la humanidad. En este punto de su vida, la pintura y el liderazgo comenzaron a mezclarse. Cada cuadro era un discurso visual. Cada intervención pública era un lienzo de palabras. Su voz hablaba de dignidad, y sus colores la acompañaban. El arte se convirtió en una extensión de su liderazgo, y el liderazgo en una extensión de su arte. Era como si cada pincelada llevara un mensaje. Este territorio respira. Esta cultura existe. Este pueblo no se rinde. La voz del pueblo inga ya no podía ser callada. Y aunque Benjamín había levantado la palabra con firmeza, había otro lenguaje que lo haría aún más poderoso, el arte. En su pintura, la selva y los espíritus ancestrales cobrarían vida. En sus lienzos, los mundos invisibles se abrirían como puertas de luz. Porque no todo se dice con palabras. A veces, el alma habla con colores. En la vida de Benjamín Jacanamijoy, llegó un momento en que la palabra ya no bastaba. La voz podía denunciar, exigir, reclamar. Pero había algo más profundo que necesitaba salir, la visión. Lo que había visto desde niño en las aguas del Putumayo, lo que había escuchado en los cantos de los abuelos, lo que había sentido en los rituales de Yaje, todo pedía ser expresado. Y la pintura se convirtió en su camino. Para un niño inga, la selva no es verde uniforme. Es un caleidoscopio de tonos, luces y sombras. El verde de una hoja no es el mismo que el del musgo, ni el del helecho, ni el de la palma. Cada insecto lleva en sus alas combinaciones imposibles de imaginar. Cada río refleja matices cambiantes según la hora del día y el humor del cielo. Esa selva multicolor fue la primera paleta de Jacanamijoy. Cuando tomó los pinceles, no copió paisajes de postal. Pintó lo que la selva le había revelado, un universo vivo, palpitante, que se mueve como un organismo espiritual. Su arte no se limita a la estética. En cada trazo habitan símbolos de la cosmovisión inga. Espirales que representan la vida en movimiento. Formas geométricas que recuerdan los tejidos tradicionales. Colores intensos que evocan los cantos de los taitas durante la ceremonia del yaje. Cada cuadro es un relato. Una narración sin palabras donde los mitos y la memoria se convierten en formas visibles. Jacanamijoy no pinta para decorar paredes. Pinta para abrir portales. En un mundo donde los pueblos indígenas han sido invisibilizados, su pintura es un acto de resistencia. Cada lienzo grita, aquí estamos. No nos han borrado. Nuestra memoria sigue viva. El arte se convierte así en un arma silenciosa pero poderosa. Mientras unos usan discursos políticos, otros marchas o protestas, Jacanamijoy usa colores. Y cada exposición es un escenario de lucha. La gente que contempla sus obras no solo ve cuadros, se enfrenta a una cosmovisión distinta, a un llamado de respeto por la selva y por los pueblos originarios. Lo que comenzó como trazos íntimos terminó en las paredes de galerías nacionales e internacionales. Bogotá, Nueva York, París, Tokio. Los mismos símbolos que nacieron en la selva viajaron miles de kilómetros para ser contemplados por públicos que jamás habían pisado el Putumayo. Y allí, frente a esos lienzos, el diálogo intercultural se hacía posible. El visitante occidental podía no entender el runa chimi, pero entendía los colores. Podía no haber bebido yaje, pero sentía que esas formas vibraban como si tuvieran vida. Ese fue el gran triunfo de Jacanamijoy, lograr que el arte inga hablara en un idioma universal. Muchos se preguntaban, ¿era más líder o más artista? La respuesta era simple, eran ambas cosas al mismo tiempo. En cada cuadro, en cada pincelada, estaba la voz de su pueblo. El arte no era una fuga de la realidad, sino una manera de enfrentarla. Un modo de mostrar al mundo que la identidad indígena no pertenece al pasado, sino que respira en el presente y tiene mucho que decir al futuro. Los mayores dicen que el arte de Jacanamijoy no viene solo de su talento humano.
Dicen que los espíritus del Putumayo lo guían. Que cuando pinta, no es él quien decide cada color, sino las visiones que ha recibido en los rituales. Es por eso que sus cuadros parecen vibrar, como si tuvieran energía propia. Muchos visitantes cuentan que, al contemplarlos, sienten una paz extraña, una conexión con algo más grande que ellos mismos. Tal vez no entienden que esa sensación es el espíritu de la selva hablándoles a través de la pintura. El mundo contemporáneo está lleno de ruido, de imágenes rápidas que desaparecen en segundos. Pero el arte de Hakan Amijoy detiene ese ruido. Invita a mirar con calma, a dejarse envolver, a escuchar con los ojos. Ese es su poder, ser un lenguaje universal que no necesita traducción. Un europeo, un asiático, un africano o un bogotano citadino pueden sentir lo mismo frente a sus lienzos. Y todos, sin importar su origen, descubren un mensaje común, la urgencia de respetar la tierra y la memoria ancestral. Para Hakan Amijoy, la pintura también ha sido una forma de sanar. Sanar las heridas de su pueblo, de su territorio, de su propia historia. Cada cuadro es un acto de equilibrio, un intento de armonizar los dolores colectivos con la belleza de la vida. En un país atravesado por la violencia, su arte es un recordatorio de que también existen caminos de luz, de espiritualidad y de esperanza. El arte de Hakan Amijoy ya había cruzado fronteras. Sus lienzos colgaban en museos y galerías donde antes solo se exhibían nombres occidentales. Y su voz, a través del color, se escuchaba más fuerte que nunca. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir, el reconocimiento internacional que lo convertiría en un embajador de la cultura inga y del arte colombiano. Porque desde el corazón de la selva, su obra estaba destinada a viajar hasta los rincones más inesperados del planeta. La pintura de Benjamín Hakan Amijoy no nació para quedarse en un rincón del Putumayo. Era demasiado poderosa, demasiado viva, demasiado cargada de símbolos universales como para ser contenida en un solo lugar. Y así, poco a poco, sus colores comenzaron a viajar. Lo que había empezado en lienzos modestos se transformó en un lenguaje visual capaz de abrirse camino en las galerías del mundo. Desde los pasillos fríos de universidades hasta los muros iluminados de los museos más prestigiosos, el eco de la selva inga llegó más lejos de lo que él mismo había imaginado. Bogotá fue el primer gran escenario donde su obra encontró visibilidad. En un ambiente dominado por estilos occidentales, la pintura de Hakan Amijoy irrumpió como un río desbordado. Sus cuadros parecían respirar, moverse, vibrar de una manera que descolocaba al espectador citadino. No pintaba paisajes románticos ni abstracciones sin raíz. Pintaba memoria. Pintaba cosmovisión. Pintaba resistencia. Pronto los críticos comenzaron a hablar de él. Algunos lo catalogaban como artista indígena, otros como pintor contemporáneo. Pero la verdad es que Hakan Amijoy nunca aceptó etiquetas. Decía: yo no pinto como indígena ni como occidental. Pinto como Benjamín. Pinto lo que soy, lo que he vivido, lo que mi pueblo me ha enseñado. Después de Bogotá, su obra comenzó a salir del país. Exposiciones en Latinoamérica lo acercaron a otros pueblos originarios que también usaban el arte como herramienta de resistencia. México, Ecuador, Perú, en cada lugar su pintura era reconocida como un puente entre la tradición y la modernidad. Pero no se detuvo allí. Nueva York lo recibió con sus galerías de luces brillantes y público exigente. Allí, entre obras de todo el mundo, los colores del Putumayo se alzaron con fuerza. Los visitantes se detenían frente a sus lienzos, intrigados por esa mezcla de abstracción y espiritualidad que no encajaba en categorías fáciles. Más tarde llegarían Europa y Asia. En París, capital del arte moderno, sus cuadros fueron aplaudidos como una voz nueva y necesaria. En Tokio, los espectadores japoneses encontraron en sus formas una conexión con su propia tradición de espiritualidad y naturaleza. Cada viaje era un recordatorio de que el Putumayo, aunque distante, podía hablar con voz universal. Con cada exposición, Hakan Amijoy no solo mostraba pintura, mostraba a su pueblo, mostraba la Amazonía, mostraba la urgencia de respetar la tierra. En entrevistas y conferencias, hablaba con la misma serenidad de siempre. No buscaba fama personal. Decía que su mayor logro no era que lo aplaudieran a él, sino que se reconociera la existencia y la dignidad del pueblo inga. De esta manera, se convirtió en un verdadero embajador cultural. Un puente vivo entre mundos, el indígena y el occidental, el amazónico y el urbano,
el ancestral y el contemporáneo. Los críticos de arte coincidían en algo: su obra no era simple representación, era experiencia. Quien entraba a una sala con sus cuadros sentía que no estaba frente a objetos estáticos, sino frente a presencias vivas. El público, por su parte, encontraba en ellos una invitación al silencio. En medio del ruido de la ciudad, sus lienzos pedían contemplación. Era como si la selva, a través de la pintura, lograra hacerse presente en medio del concreto. Ese impacto emocional lo diferenciaba de muchos otros artistas contemporáneos. No buscaba escandalizar ni provocar con polémica. Buscaba conectar. Con el tiempo, llegaron los reconocimientos. Premios nacionales e internacionales destacaron su aporte a la cultura y al arte. Pero más allá de los diplomas y las medallas, lo que más valoraba Hakan Amijoy era que su obra lograra abrir conversaciones. Conversaciones sobre el respeto a los pueblos indígenas, sobre la importancia de la Amazonía, sobre la necesidad de escuchar otras formas de entender el mundo. Porque para él, cada premio no era un triunfo personal, sino una oportunidad para visibilizar a su comunidad. Sin embargo, no todo era sencillo. Convertirse en un referente internacional también implicaba una gran responsabilidad. Hakan Amijoy sabía que muchos lo veían como la voz del pueblo inga. Él siempre aclaraba que no hablaba en nombre de todos, que su arte era personal, pero profundamente enraizado en su cultura. Decía: yo soy un hijo de mi pueblo. Mis obras no son discursos oficiales, son testimonios de lo que he visto y sentido. Ese equilibrio lo mantuvo firme, sin caer en la trampa de convertirse en figura folclórica para consumo externo. En sus viajes, Hakan Amijoy entendió que el verdadero valor de su obra era generar diálogo. No se trataba de imponer la visión indígena, ni de rechazar el arte occidental. Se trataba de tender puentes, de mostrar que hay muchas maneras de mirar la vida, y que todas pueden enriquecerse mutuamente. Así, sus exposiciones se convirtieron en espacios de encuentro, donde un indígena y un europeo podían hablar frente a un mismo cuadro, descubriendo que los símbolos ancestrales del Putumayo podían resonar en cualquier corazón humano. El reconocimiento internacional consolidó a Hakan Amijoy como uno de los grandes artistas contemporáneos de Colombia. Pero más allá de los museos y las galerías, quedaba la pregunta más importante: ¿qué legado estaba construyendo? ¿Cómo su obra y su liderazgo impactarían a las nuevas generaciones? ¿Qué significa, hoy, ser un inga en el siglo XXI? Benjamín Hakan Amijoy no es un recuerdo. No es un nombre que se pierda en las páginas de la historia ni un rostro atrapado en viejas fotografías. Es un presente vibrante, un eco que todavía resuena en cada exposición, en cada palabra, en cada gesto de dignidad. Hablar de él no es hablar del pasado. Es hablar de la hora. De un legado que sigue creciendo, respirando, expandiéndose como la selva misma. Su obra es hoy patrimonio cultural de Colombia y del mundo. Cada cuadro es más que pintura, es un archivo vivo de la memoria inga. Allí están los símbolos, los colores, los cantos y los mitos de un pueblo que se niega a ser olvidado. Los jóvenes artistas encuentran en Hakan Amijoy un ejemplo de que es posible ser contemporáneos sin renunciar a la raíz. Que el arte no necesita copiar lo que viene de afuera, sino escuchar lo que ya habita dentro de la comunidad. Museos, galerías y coleccionistas lo celebran. Pero más importante aún, sus cuadros inspiran a nuevas generaciones a mirar la selva con respeto, no como recurso a explotar, sino como madre a cuidar. Benjamín nunca se desconectó de su pueblo. A pesar de viajar por el mundo, regresaba siempre al Putumayo. Regresaba a compartir, a escuchar, a participar en las mingas, a dialogar con los mayores. Ese retorno constante lo convierte en ejemplo de coherencia. Porque no basta con ser exitoso afuera, el verdadero triunfo es seguir perteneciendo, seguir construyendo con los suyos. Para la comunidad inga, Hakan Amijoy es prueba de que un hijo de la selva puede brillar en cualquier escenario sin dejar de ser inga. Que la identidad no es un obstáculo, sino una fuerza. Aunque no es político en el sentido tradicional, su obra y su voz han tenido un impacto enorme en las luchas indígenas de Colombia. Cada entrevista, cada exposición, cada discurso es un recordatorio de que los pueblos originarios no son parte del pasado, sino protagonistas del presente. Defender el territorio, denunciar la violencia, exigir respeto, esas banderas acompañan su camino. Y en tiempos donde la Amazonía está en riesgo, su mensaje es más urgente que nunca.
Para los jóvenes indígenas, Hakanamijoy enseña algo fundamental. Que no hay que elegir entre tradición y modernidad. Que es posible estudiar en universidades, viajar por el mundo, ser parte de la contemporaneidad, sin dejar de escuchar el consejo de los abuelos, sin dejar de beber del yagé, sin olvidar las historias junto al fogón. Y para los jóvenes no indígenas, su vida enseña a mirar a los pueblos originarios con respeto, no con lástima ni exotismo. Enseña que en esas culturas hay sabiduría milenaria que puede enriquecer a toda la humanidad. Quizás el mayor legado de Hakanamijoy esté en los símbolos que dejó plasmados en sus lienzos. Porque los cuadros algún día pueden deteriorarse, pero los símbolos, esos viven para siempre en la memoria colectiva. Los círculos, los colores que evocan la selva, las formas que recuerdan cantos ancestrales. Todo ello seguirá inspirando, seguirá enseñando, seguirá conectando a quienes los contemplen, incluso dentro de 100 años. Lo más sorprendente es que su legado no está terminado. Hakanamijoy sigue creando, sigue enseñando, sigue dialogando. No es un monumento de piedra ni un héroe congelado en el tiempo. Es un ser vivo que se reinventa constantemente, como la selva que cambia y renace cada día. Ese dinamismo lo convierte en un referente único. Porque no hablamos de alguien que fue, hablamos de alguien que es. En el eco de sus palabras y en la fuerza de sus colores, se escucha el mismo mensaje. Rama, la tierra no es nuestra posesión. Nosotros pertenecemos a ella. Rama, la cultura no es adorno. Es raíz, es fuerza, es identidad. Rama, el arte no es lujo. Es resistencia, es memoria, es vida. Hakanamijoy no solo pintó cuadros. Pintó un puente entre mundos. Y ese puente sigue en pie, firme, indestructible, para que nuevas generaciones lo crucen y descubran que la historia de Colombia no se entiende sin la voz de sus pueblos indígenas. En cada trazo, en cada exposición, en cada palabra de Benjamín Hakanamijoy late un recordatorio poderoso. Que los pueblos indígenas no son sombras del pasado, sino guardianes del presente. Que el arte puede ser más fuerte que la violencia, más profundo que el olvido. Que un hombre, nacido en el corazón del Putumayo, puede llevar la selva a los museos del mundo, y aún así seguir siendo hijo de la tierra. Ese es su legado vivo. Un legado que no termina con él, porque mientras exista la memoria, mientras exista la selva, mientras exista la pintura, Hakanamijoy seguirá hablando, seguirá pintando, seguirá resistiendo.